Entonces yo los invito que estén tranquilos, se sienten con tranquilidad, estén en paz. La paz es un tema muy importante que ahora hay que trabajar, ¿verdad? Hay que generar cada uno su paz interna, su paz interior. Hoy en estos tiempos que se habla de crisis, vamos a cultivar la paz, vamos a trabajar la paz, vamos a aprender a generar la paz. Nosotros tenemos un tema, un tema de estudio que tiene que ver con el arte de la paz, la ciencia de la paz, cómo generar paz, porque necesitamos realmente estar en paz desde todos los puntos de vista, por la cuestión mundial que se está dando y simplemente hay que estar en paz porque eso nos ayuda a llevar adelante nuestros procesos de expansión de conciencia y de elevación de la frecuencia. En realidad van de la mano, ¿no? La expansión de conciencia y elevación de nuestra frecuencia van de la mano. No se trata simplemente de tratar teoría. Ahora estamos dando un paso más, es buscar llevar a la experiencia, a la vivencia, lo que aquí hablamos, ¿verdad? Por eso en este momento yo les invito a que estén tranquilos, a que estén en paz. Ya he explicado muchas veces la cuestión de la conexión, que conecten con su corazón, que conecten con su cuerpo, se den la oportunidad de estar en conexión, de hecho siempre, el mayor lapso posible de tiempo, y de esa forma ya estamos generando armonía, paz, tranquilidad en uno mismo, en nuestros cuerpos, para empezar, en nuestros cuerpos, pero también en la mente, en el alma, ¿verdad? En el ser. Entonces el tema de hoy es un tema un poco diferente. Hoy pretendemos hablar y estudiar sobre el despertar de la conciencia y psicología del conocimiento interior. En principio, cada uno de nosotros, en realidad toda la humanidad sin excepción, está siendo beneficiada, ¿verdad? Por la creación, por el universo, ¿verdad? Ahora sí, por el creador, como lo queramos comprender, todo mundo sin excepción, todo mundo sin excepción. Porque estamos en una nueva era de luz y en realidad, cuando hablamos de una era de luz, el origen, la explicación es cósmica. Hay mucha radiación cósmica de nuestro Sol, de nuestra Tierra. eh, Astrológicamente hablando, estamos en la era de Acuario, estamos en la era del séptimo rayo, estamos acercándonos a lo que se conoce como la banda fotónica o cinturón de fotones. O sea, hay muchas explicaciones a nivel cósmico. En principio, todo el mundo está siendo eh, beneficiado, ¿verdad? En este momento. Sin embargo, podemos ver todavía de que a pesar de eso, que aquí se puede dar una contradicción a partir del principio que ya expuse. ¿Por qué razón? Porque el que está buscando una expansión de conciencia, entonces su crecimiento va a ser maravilloso y grandioso. Quien no está buscando una expansión de conciencia, entonces ahí se va a dar una especie de crisis, ¿no? O sea, mucha gente va a experimentar la crisis va a empezar a percibir otras cosas que antes no percibía, pero no va a poder comprenderlas. Entonces ahí se va a dar la crisis, se va a dar un choque, ¿no? En el interior de las personas. Pero en principio buscamos tener una mayor expansión de conciencia, un crecimiento, un avance, ¿no? Entonces, hay que partir del hecho de que a pesar de que todo el mundo está siendo beneficiado a nivel cósmico, todavía en el mundo, y lo podemos ver, ¿no? Por todos lados, a nuestro alrededor, de que hay una conciencia que no ha despertado, ¿verdad? Una conciencia que está viviendo todavía en la oscuridad, o sea, una conciencia que está confundida, que vive pues en la crisis emocional, que en la confusión mental,
etcétera, etcétera, y que todavía viene a ser, pues, la gran mayoría de la humanidad. La gran mayoría de la humanidad todavía está en ese estado. O sea que hay lo que se conoce como, pues, la conciencia que está todavía dormida. Y lo ideal es de que toda la humanidad despierte, ¿verdad? Despierte su conciencia. Ahora vamos a explicar también qué entendemos por conciencia, pero sí podemos ver todavía de que mucha gente a nuestro alrededor todavía tiene la conciencia dormida. Y obviamente hay una cantidad menor de conciencia que están despertando o en un proceso de despertar. Cabe decir, y ahora les comparto, ¿no? Dentro de muchas cuestiones espirituales o cósmicas que se están dando. Y sobre todo de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque el plan divino sigue adelante. Los tiempos avanzan hacia adelante. Obviamente no va a suceder en todos, pero sí pudiera darse el caso de que muchas personas, o sea, muchas almas encarnadas, seres encarnados, y nosotros pues ahí estamos en la lista, o sea, puede darse el caso de que empecemos a observar de que ahora sí nuestras capacidades o facultades como que están despertando, ¿no? Como que están despertando. Entonces hay que estar preparados para ese momento. Mejor intuición, a lo mejor videncia, clariaudiencia, las facultades que en ese momento la humanidad normalmente tiene adormecidas, ¿verdad? Bloqueadas, dormidas, puede darse el caso de que como que se empieza a dar una sensibilidad, un despertar en ese sentido. Y obviamente uno tiene que estar muy despierto, muy consciente, para no ir a ver pues, al psiquiatra o al médico, ¿no? Porque el psiquiatra o el médico te va a llenar de medicamentos justamente para que te duermas. Entonces hay que estar despiertos. Si ese es el caso, es por los tiempos, ¿verdad? Donde todo el mundo está siendo beneficiado. Entonces, en general, hay una cantidad menor de seres que están despiertos o están en un proceso de despertar. Entonces, vamos a hacer esa diferenciación, ahora sí, con propósitos didácticos, ¿no? Con propósitos de enseñanza, porque no es lo mismo vivir por vivir, pensando, experimentando emociones que no podemos gestionar, que no podemos rearmonizar, reequilibrar, a que uno esté más consciente, sepa cómo gestionar esas emociones, sepa cómo gestionar esos pensamientos, porque ya está despierto de alguna forma. Entonces, aquí no voy a polemizar, simplemente vamos a diferenciar con fines didácticos, conciencia dormida o conciencia despierta, porque en realidad, si hacemos una reflexión de qué es lo más importante estudiar o comprender cuando hablamos pues de un proceso de superación o de superación consciente, vemos de que todas las escuelas espirituales en la modernidad y en el pasado, la metafísica, la cabalá, la filosofía hermética, es más, el yoga y cada una de las escuelas, el punto principal, el punto medular, toda la cuestión se reduce a la conciencia. Por eso es un tema vital, de vital importancia, estudiarlo y reflexionarlo. Podemos decir, sin entrar en más detalles, de que podemos ahora, pues de alguna forma hablar, diferenciar cuatro tipos de conciencia. Es decir, lo más simple, lo más sencillo, lo que se entiende por conciencia moral. Obviamente la moral es humana, la moral es cultural, la moral tiene que ver con, pues, con uno, ¿no? Con una cultura o con un país. Pero ¿qué es lo que se entiende por conciencia moral? O algunos rasgos, ¿no? Pues saber discernir, por ejemplo, el bien del mal.
lo que es y no es, ¿no? Lo que es y lo que debe ser, por ejemplo, ¿no? Eso sería conciencia moral, pero insisto, la conciencia moral pues se limita al ámbito pues de una cultura, de un pueblo, etcétera, etcétera. Otro tipo de conciencia tiene que ver con la conciencia cognitiva, es decir, con el conocimiento. ¿Qué es lo que conozco de un tema, de un punto, de una cuestión en particular, aquí y ahora, en este momento? Porque no tiene que ver con lo que mañana voy a conocer, sino con lo que conozco y comprendo aquí y ahora sobre una cuestión específica, por ejemplo, sobre el alma. ¿Qué es lo que comprendo en este momento sobre el alma? O la pregunta que les hice, ¿qué es conciencia? O qué es lo que comprendo ahora sobre el espíritu, eso se llama conciencia cognitiva. O sea, tiene que ver también con el conocimiento, pero no el conocimiento que tengo en mis apuntes, el conocimiento que en ese momento soy capaz de expresar, soy capaz de compartir, soy capaz de exponer, ¿no? Esa es la conciencia cognitiva. Tercer aspecto de la conciencia, en el ámbito de la metafísica, está directamente relacionada con la conciencia de la divinidad o de Dios, ¿verdad? Con la conciencia del ser. ¿Por qué? Porque metafísica es ontología, metafísica es teología, entonces conciencia en metafísica tiene que ver con la conciencia de Dios y del ser interno y del ser supremo, del ser que somos y del ser supremo. Eso en metafísica es conciencia. Y la metafísica en ese sentido busca la conciencia de Dios. La conciencia de Dios por un lado y la conciencia de ser por otro lado. Pero ahora lo que interesa, efectivamente, es la conciencia en el sentido o en el ámbito psicológico, que es el estado de presencia, el estado de estar presente aquí y ahora en este momento. Eso es conciencia, estar presente aquí y ahora, estar presente en este momento, estar presente en el presente, estar atento. Atención es igual a conciencia. Conciencia es igual a atención. Y es necesario para conocernos aprender a vivir en un estado de atención. Entonces, cuando se habla del despertar de la conciencia, me quiero enfocar, referir al estado de conciencia en el ámbito psicológico, la capacidad de estar presente, la capacidad de estar aquí y ahora, por ejemplo, en el mismo tema que estamos estudiando. Por eso también se dice que atención es igual a interés. Hay un interés, me interesa estar, entonces me interesa estar y los invito a estar presentes al 100% con el propósito de que podamos profundizar, reflexionar, estudiar lo más que se pueda la cuestión de la conciencia, que es lo que estamos estudiando. Cuando se habla del despertar de la conciencia, la gente de nuestro alrededor vive casi siempre su día a día en un estado de inatención. Es decir, la gente no es atenta, y menos ahora con tanta fascinación que hay por las diferentes tecnologías. Y no solo eso, simplemente la gente es distraída. También hoy se está observando, por ejemplo, por lo mismo, ¿no? O sea, por el exceso de información que hay también y por el exceso de fascinación que hay en la modernidad, cómo los jóvenes y los alumnos cada día ponen menos atención en la escuela, ¿verdad? O sea que la capacidad de poner atención se va reduciendo y se va limitando. Y eso en ese sentido, pues es preocupante porque debería ser lo contrario, pero en realidad, por toda la información y las tecnologías que se tienen, pues hoy tenemos que los niños y los jóvenes son menos atentos. Hoy se estima que los jóvenes, incluso las personas, pero sobre todo los jóvenes,
solamente son capaces de poner atención un lapso corto de tiempo, porque luego ya se distraen, porque no les interesa realmente la escuela. Y no les interesa realmente la escuela porque los jóvenes tampoco tienen conciencia y los padres muchas veces tampoco tienen conciencia, ¿verdad? Que mandan al hijo porque es la costumbre y no orientan al hijo sobre la necesidad de que, bueno, también vayan a la escuela, aprendan lo más que se pueda, ahora sí del conocimiento que el sistema está entregando, ¿no? Porque tampoco podemos vivir aislados del sistema en ese sentido, ¿no? Yo tengo un hijo, ¿no? Él va a la escuela. Y obviamente la recomendación que siempre le hago es que agarre lo más que pueda del conocimiento que el sistema le está entregando. Pero aparte yo le doy pues otros conocimientos. Entonces, hoy está estudiado, se estima que los jóvenes y las personas solamente pueden mantener su atención un lapso de tiempo corto. Varía, 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Y ya luego pierden la atención. Pierden la atención porque el tema tampoco les interesa. Ahora, a mí me gustaría de que ustedes se metieran un poquito en el tema que les interesara, ¿verdad? Y así de esta forma aprovechamos al 100% al máximo ese estudio. Entonces, conciencia es igual a atención, atención es igual a conciencia. Esta es una fórmula que hay que registrarla, ¿verdad? Para algo bueno también debe servir la memoria, sobre todo comprenderla, comprenderla. Entonces, conciencia es igual a atención, atención es igual a conciencia y algo más. Conciencia es igual a interés e interés es igual a conciencia. Si es de su interés este tema, yo los invito a que pongan atención que es igual a conciencia, porque interés es igual a conciencia y conciencia es igual a interés. Y yo creo que el tema en sí mismo es interesante cuando hablamos del conocimiento de sí mismo, de una superación. Yo creo que no necesariamente aquí tengo que hacer circo, maroma y teatro, ¿no? Para que pongan atención, porque si a ustedes les interesa, podemos llegar a excelentes conclusiones, ¿verdad? Pero si no hay interés, que se toma más o menos a la ligera, pues están desaprovechando el tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí interesa, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque solamente si aprendemos a vivir en un estado de atención como yo vengo hablando, es así como vamos a lograr conocernos, conocernos y comprendernos, o comprender y conocer cómo funcionamos, incluso el mismo cuerpo, pero sobre todo nuestra psicología, cómo funciona el cerebro, la mente, sobre todo los pensamientos, los sentimientos, las emociones y cómo gestionarlos. Pero esto es vivencia, esto es experiencia, esto es llevar a la práctica lo que hoy estamos estudiando ya, ¿no? Entonces, atención es igual a conciencia, conciencia es igual a atención y también conciencia es igual a interés. ¿Por qué razón? Porque en ese momento la humanidad no se conoce a sí misma, menos se comprende y es víctima de sí misma, víctima de sus pensamientos, víctima de sus sentimientos, víctima de sus emociones. O sea que todavía no logramos realmente conocer y comprender cómo funcionamos o cómo funcionan esas expresiones anímicas, ¿no? O sea, porque todo eso viene del alma. Y algunas cositas también del cuerpo, sobre todo los apetitos, ¿no? Los apetitos, obviamente el hambre, ¿no? Son cuestiones básicas. Algunas pasiones, ¿no? También puede, o sea, alguna cosa también viene del cuerpo, pero sobre todo hay que entender de que más cuestiones vienen del alma que del cuerpo, ¿no? Pero eso necesitamos conocerlo, comprenderlo y ver cómo funcionamos, ¿verdad? Pero para ello hay que aprender a vivir en un estado de atención. Aprender a vivir en un estado de atención. El tipo de conciencia que realmente estamos ahora estudiando
es conciencia en el ámbito psicológico, que es el estado de presencia aquí y ahora. El estar presentes en el presente, estar presentes aquí y ahora, que es lo que realmente interesa. ¿Por qué? Porque es ahí como nosotros podemos conocernos, si estamos presentes aquí y ahora, ¿verdad? Sí, Porque si estamos presentes aquí y ahora, me doy cuenta que estoy pensando, me doy cuenta que estoy sintiendo, me doy cuenta que está haciendo mi mano, ¿no? Me estoy rascando la cabeza, la cara, sí, mi mano, etcétera, etcétera, ¿no? Me doy cuenta cómo me muevo, ¿verdad? Cómo gesticulo, ¿verdad? O sea, me doy cuenta de mí mismo. Eso es importante, ser consciente de uno mismo, de su cuerpo, claro, a ver, tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo. Obviamente el alma o el ser que eres, ¿verdad? Porque si vivimos en un estado de inatención, que es muy común en la sociedad todavía, y decía de que se está perdiendo la capacidad de estar atento en los niños y jóvenes, entonces, ¿cómo vamos a conocernos? Entonces ahí, ahora sí nos volvemos víctimas del sistema, víctimas de la televisión, víctimas de la fascinación, ¿sí se entiende? Víctimas de la publicidad, de todos los anuncios publicitarios, todo así, todo te quieren vender, por decirlo así, ¿no? Y uno no se da cuenta que lo está comprando todo. O sea, el ser humano no es capaz, no tiene capacidad, ha perdido la capacidad de filtrar lo que quiere, lo que le interesa, de lo que no quiere. Y la única forma de filtrar y de aislarse de muchas cosas que no interesan es estar consciente, estar despierto, estar atento aquí y ahora. Y ese estado de conciencia presente tiene que ver con la capacidad de tener conexión contigo mismo, con tu corazón, con tu cuerpo, sentir tu cuerpo en este momento, sentirlo, ¿verdad? Y de esa forma estás presente en el presente. Y de esa forma estás conectado. O sea, cuando hablamos de conciencia presente o de conciencia consciente, implica que uno está en conexión consigo mismo. Y el alma, tu ser, tu intuición, tu sabiduría interior empieza a fluir de una forma libre, ¿no? De una forma fluida, valga la redundancia. Entonces, la importancia de despertar, y no solamente despertar, aquí, como siempre vengo diciendo, hay que aprender a vivir en un estado de atención, no solamente en este momento del estudio, sino que el resto del día, el resto de la vida, hay que aprender a vivir en un estado de atención, porque imagínense, cada momento, cada minuto, cada segundo que nosotros tenemos es una oportunidad para uno hacerse más consciente de sí mismo, ya sea de tu cuerpo, de tus pensamientos, ya sea de tus sentimientos, pero cada momento es una oportunidad para uno hacerse más consciente de sí mismo. Es más, de tu mano, si nunca las miraste, de tu mano, de tus brazos, de tu cuerpo, de tu pie, de tus uñas, de tu cabeza, de lo que sea. Lo importante es ir tomando conciencia de su cuerpo, de sí mismo, de su alma, de su ser, de cómo uno piensa, de cómo uno siente, o aprender también de la naturaleza. La naturaleza es esa mascota, ¿no? Ese perrito que ahí Fernando tiene, eso es naturaleza, y de tu naturaleza que es tu cuerpo. Aprender de la naturaleza, aprender de tu entorno, aprender del lugar donde tú vas caminando, ¿no? Aprender porque estamos aquí para aprender. Muy importante, ¿cómo reaccionamos? Ya sea mentalmente, ya sea sentimental o emocionalmente ante los estímulos del mundo externo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo el mundo externo también activa informaciones, pensamientos, recuerdos, ya sea mentales, sentimientos, emociones? ¿Sí? Y si vale la pena o no vale la pena. Y es ahí donde tenemos que aprender a gestionar lo que no vale la pena, ¿no?
O sea, manejar lo que no vale la pena y vivir, sentir aquello que nos despierta sentimientos, emociones positivos. El arte, la naturaleza, el sol, el cielo azul, etcétera, etcétera, la puesta de sol, eh, el nacimiento del sol, etcétera, etcétera. La conciencia del presente, del estar presente, también requiere la conciencia cognitiva. ¿Por qué razón? Porque dependiendo tu conocimiento, tu comprensión de ti mismo, como alma encarnada, como ser encarnado, tu conexión con la fuente, tu relación con el creador, si tú tienes conocimiento y comprensión del plan divino, de la experiencia de la vida, de la escuela de la vida, entonces tu actitud puede cambiar si tú quieres, aunque te puedes victimizar o simplemente puedes repetir un programa que ya está ahí. Pero si tú quieres, puedes darle un giro a ese sentimiento, a ese pensamiento, a esa emoción. Puedes darle un giro de 180 grados. Por ejemplo, dices, me victimizo. Entonces tú tienes que comprender de que eso que entre comillas te hizo experimentar sufrimiento, dolor, ahora con tu comprensión más actualizada que tienes, ya no tiene por qué generarte esa cuestión de victimización o de sufrimiento y dolor. Más bien tú tienes que comprender de que eso que experimentaste, sufrimiento, dolor, también fue parte de tu aprendizaje. E Ah, incluso, a ver, vamos a ver, siempre venimos haciendo énfasis en la luz interior, en la perfección interior, en la perfección del ser, del alma, pero evidentemente también en nuestro interior también hay oscuridad. Siempre he dicho que no hay blancas palomas. Todos tenemos de alguna forma oscuridad, hemos experimentado la oscuridad y obviamente pues, tenemos luz. Entonces, en ese sentido, sentido común, no hay una blanca paloma, no hay un ángel así blanco, blanco y puro, puro. Todo mundo que ha encarnado en ese planeta Tierra ha aprendido y ha vivido el mal como el bien. Ha experimentado la luz como la oscuridad. Eso es inevitable. Todo mundo ha vivido, ha experimentado en ambos sentidos, la luz como la oscuridad, y no hay alguien que haya sido puro, 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 puro desde el nacimiento hasta el presente. Al contrario. Nosotros necesitamos aprender de la oscuridad que nosotros mismos tenemos o que hemos aprendido. Y ahora, al tomar conciencia de esa oscuridad, aprendemos algo. Es necesario para nuestro proceso de aprendizaje y obviamente superación. Por lo tanto, hay que entender de que nosotros, obviamente, pues, hay oscuridad como hay luz, hay pureza como hay maldad, hay o hubo maldad porque eso fue aprendido. Es decir, el mal se aprende. A ver, ¿cómo está esa cuestión de que el mal se aprende? Sí, porque efectivamente, ahora sí, el bebé, podríamos decir que es pureza, que es perfección. El niño hasta 2, 3, 4 años es pureza, es amor, es belleza, es perfección, y luego aprendemos el mal. O sea que el sistema dentro del cual vivimos nos da el aprendizaje del mal. Y luego nosotros tenemos que comprender ese mal que de niños aprendimos, con el propósito de superarlos y con el propósito de aprender algo, algo de ese mal. O sea, ese mal nos tiene que llevar a un aprendizaje. Por ejemplo, aprender de que hay que respetar la vida de los animales, de la naturaleza. Hay que aprender a respetar la vida. Pero hubo un tiempo en que a lo mejor pues te gustó maltratar a los animales o matar un pajarito, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo hicimos y ahora hay que aprender de que eso estaba incorrecto, hay que aprender a respetar la vida. Y así sucesivamente, si vamos sacando una lista, haciendo lista de, pues digamos, los puntos de maldad que uno pueda tener, ajá, y luego irlo cambiando, ¿no? Irlo cambiando hacia el aprendizaje. Esto que hice mal, entonces hoy hay que cambiar, hay que respetar o no hay que hacerlo. O sea, no hay que hacerlo porque a lo mejor estoy activando un principio que al rato se revierte contra mí. Es decir, sentir envidia, sentir coraje contra alguien, ¿verdad? Sentir ira contra alguien. Entonces no puedo seguir
actuando de la misma forma porque eso que yo experimento para con alguien, al final quien se está haciendo daño soy yo. ¿Sí se entiende? Y así tenemos que ir aprendiendo, aprendiendo. Entonces, ya sea que te despierte coraje o te despierte miedo, lo que sea, ahora hay que darle un giro y hay que afirmar y desear lo contrario a ese personaje, a esa situación. O, a ver, miren, a ver, voy a repasar esta experiencia negativa, hasta traumatizante que pude tener en el pasado. La voy a repasar y preguntarme cuál es el aprendizaje que debo de tomar de esta experiencia. Si se dan cuenta, es más, ahí empiezo a conocerme, empiezo a aprender, empiezo a extraer la sabiduría necesaria y a tomar conciencia de mi pasado, de mí mismo y liberarme, ¿no? Liberarme. Pero eso solamente se puede hacer cuando estamos atentos, cuando estamos despiertos, cuando vivimos en un estado de atención. ¿Por qué razón? Porque la gente normalmente ya sea que se victimiza o simplemente experimenta sufrimiento, dolor y no sabe qué hacer con eso. Al contrario, al experimentarlo lo está alimentando aquella situación, lo está alimentando y no está aprendiendo y no está ganando nada y está atrapada en esa experiencia. Entonces nosotros tenemos que aprender algo, ¿verdad? Del pasado, de todo lo que hemos vivido, ya sea negativo, ya sea que nos generó sufrimiento, dolor, traumas, etcétera, etcétera, y aprender de ello. ¿Por qué? Porque estamos pues viviendo una escuela, una gran escuela. Y ese aprendizaje tiene que fortalecerte, ese aprendizaje tiene que, entre comillas, iluminarte, tiene que darte sabiduría, tiene que darte comprensión y sobre todo tiene que darte tranquilidad y paz. Tranquilidad y paz, claro, después de haber pasado la experiencia, después de haber experimentado la toma de conciencia que a lo mejor te pueda generar cierto dolor o mucho dolor, ¿verdad? Pero una vez que se toma conciencia, ya viene la armonía, la paz y el relax. Ya, asunto superado. ¿Por qué? Porque estas cuestiones que son muy humanas, que nadie se salva, en realidad es de lo que tenemos que aprender. Pero solamente vamos a aprender cuando hay atención, cuando hay conciencia, cuando estamos viviendo en un estado de atención. ¿Por qué? Porque la gente, a ver, la gente, ya sea que se victimiza, se pone a sufrir o simplemente huye de eso negativo que ella vivió, que ella experimentó. Es más, huye de sí misma y no es capaz de aceptar de que dentro de ella, como todo mundo, hay también oscuridad, ¿verdad? Hay también tinieblas, hay también oscuridad, pero de eso tenemos que aprender algo, de eso tenemos que extraer un aprendizaje, una sabiduría. Entonces no es huyendo de nosotros, no es dándole vuelta al asunto como vamos a superarnos, sino enfrentando cada una de las cuestiones vividas del pasado y aceptarlas. ¿Quién no ha tenido errores en el pasado? Todo mundo. Aquí nadie se escapa, ¿verdad? Nadie se escapa. O sea, no podemos decir que uno es bueno, 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 porque nos estamos engañando. Uno tuvo experiencias negativas, hizo cosas incorrectas, tuvo errores en la vida, entonces no hay que engañarnos. Pero solamente podemos superar todo esto cuando estamos atentos. Es más, ya con todo lo que venimos estudiando, por muy fuerte que hayamos vivido la experiencia, tiene una razón, tiene una causa, ¿verdad? Tiene una causa. Y obviamente muchas causas no están ni siquiera en esta vida, incluso hay causas de vidas pasadas, ¿verdad? Hay que ver las cosas de otra manera, desde otra perspectiva, y seguir para adelante, porque en realidad en esta cuestión, insisto, nadie se escapa, todo el mundo ha tenido errores. No solo Y muchas externo. veces las causas están en nuestro interior, efectivamente. También producto de traumas del pasado. O sea, hay personas que se están haciendo daño a sí mismas, están generando enfermedad en ellas mismas, están generando destrucción de sus cuerpos en ellas mismas, están generando destrucción celular por ellas mismas. O sea, aquí
es donde hay que ver, revisar, buscar comprender cuál es la raíz profunda de un problema que estoy experimentando en la actualidad, ya sea de enfermedad o algo que no me deja en paz, algo que me roba la paz, ¿verdad? Y que no me deja vivir plenamente la vida, la armonía, la felicidad. Podemos Mande. tener cierta predisposición a atraer circunstancias que no son agradables y que nosotros mismos las generamos o las atraemos. Por eso, si uno lo empieza a generar, automáticamente atrae. Ujú. O sea, eso es un principio universal, por resonancia, por afinidad vibracional. Hay diferentes formas de decirlo. En principio, de acuerdo a lo que tú estés generando, ya sea que te des cuenta o no te quieras dar cuenta, o no te das cuenta realmente, pero sin darte cuenta lo estás generando, atraes. Atraes por ley de afinidad, por ley de Perdón. resonancia. Ahora, si es una cuestión con relación a la relación con tu cuerpo, el cual hay que aceptarlo, hay que abrazarlo, hay que apapacharlo, hay que llevarnos bien con nuestro cuerpo, hay que comunicarnos bien con nuestro cuerpo, así también con nuestra alma, nuestro ser. Es una cuestión de comunicación, ¿verdad? Entonces, hay que ver cuál es la causa raíz de una cuestión que esté yo experimentando que me roba la paz, que no me permite vivir en paz, o que genera una destrucción del cuerpo, un envejecimiento prematuro, etcétera, etcétera. Porque la edad es una cuestión, ahora ya no voy a decir mental, bueno, sí, pero es una cuestión de conciencia, la edad, ¿verdad? En mucho. Entonces tenemos que llevarnos bien con el cuerpo, con la naturaleza, con nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza, ¿verdad? Y al mismo tiempo podemos generar nuevos patrones de pensamiento, ¿verdad? De sentimiento, obviamente emocionales, o Ok. nuevos programas como ya lo venimos estudiando, incluso trabajando en la vivencia y la experiencia, los decretos, las afirmaciones. Tengo una Yo duda. soy la presencia de la vida, la presencia de Dios, ese decreto que siempre hacemos. Dime, Elena. Cuando nos dicen que nosotros tenemos que abrazar nuestro lado oscuro Sí, o integrarlo, no significa que aprobemos lo que no hacemos correcto o lo malo. claro. Significa Simplemente que aceptarlo, es decir, no juzgarlo, no no. criticar esa parte, no condenarla, simplemente aceptarla, reconocer de que no soy una blanca paloma, hay oscuridad en mí, pero tampoco juzgarla, condenarla, rechazarla, no, O aceptarla justificarla. no quiere decir que voy a seguir o me voy a complacer en seguir haciendo tonterías o cualquier cosa así. Simplemente tengo que entender de que ahora, una vez que ya acepto y comprendo ese lado oscuro, que en algunos momentos puede querer manifestarse, pero como yo estoy atento, puedo gestionar esa manifestación, pero por otro lado, tengo que trabajar la cuestión de la luz, que tiene que ver con programas de pensamiento, de sentimiento positivos, que tiene que ver con los decretos que ya venimos trabajando. Porque, a ver, lo que se ha aprendido a lo largo de la vida son patrones de pensamiento, de sentimiento, de emociones, cuestiones emocionales, en la mayoría de los casos negativos. Ahora hay que corregir y hay que corregir de manera consciente, de manera atenta. Cambiar esos patrones, a lo mejor escribirlo como Fernando comenta, ¿no? Que va escribiendo cuestiones que le nacen en su interior. Bueno, escribirlo, ¿no? Escribirlo, repasar. Y sí se vale trabajar pues un patrón de pensamiento positivo o una afirmación y ahí enfocarme hasta que eso quede registrado en mí y poco a poco vaya cambiando esos nuevos patrones de pensamiento, vaya cambiando mi comportamiento y conducta. ¿Por qué? Porque en realidad el comportamiento, la conducta, pues tiene que ver con todo lo que uno ha aprendido a lo largo de la vida. Y eso que ha aprendido hoy forma su manera particular de pensar, de sentir, de hablar. Tiene que ver obviamente con su conciencia, pero es lo mismo.
¿Por qué? Porque la conciencia, tu conciencia, en el fondo es tu forma de pensar, de sentir, de hablar, tus emociones, tus instintos. Todo ello constituye tu conciencia, ya sea que esté dormida o que esté despierta. O sea, tu conciencia tiene que aclarar, tiene que iluminar, tiene que darse en todos esos ámbitos que te conforman.